hace falta comida, que hay tremenda hambre. Te lo estoy diciendo, Pablo, en Cuba. ¡Comida! Bienvenidos al canal, esto es Cuba Auténtica, yo soy Cuban Chao y hoy, como ustedes pueden notar, tengo un invitado en el show, es Alain Padrón, y él va a darnos alguna luz sobre una cuestión principal que ha salido a la palestra en los días recientes, y se trata de el tema de las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Se cree, o Trump afirmó que sí hay conversaciones, que están teniendo conversaciones con personalidades de Cuba, pero a varias personalidades en el régimen. Uno de ellos es Carlos Fernández de Cosío, y en el noticiero también se contradicen estas afirmaciones de Trump de que hay conversaciones. Entonces la cuestión que vamos a resolver en este video, y Alain nos va a robar luz sobre este asunto, es: ¿hay conversaciones con Cuba, Estados Unidos, o no hay conversaciones? Así que, sin más, los dejo a ustedes con mi invitado especial de la noche, Alain Padrón. Alain, toma bien, hermano, un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí. Eso, vaya, me ha hecho una presentación que casi que lo que me dan es ganas de llorar de la emoción. Y estabas diciéndome dar un poco de luz. Ojalá le pudiera dar un poco de luz, ¿no? O sea, creo que lo que vamos a hablar un poco es de percepciones, de puntos de vista, de observación, tú sabes, de perro viejo, de cómo se mueven las cosas. Ahorita cuando estábamos hablando, tú me decías, ¿quién está mintiendo aquí? ¿Quién está mintiendo en todo esto? ¿Está mintiendo Trump? ¿Está mintiendo el régimen? Lo interesante de lo que está ocurriendo aquí ahora mismo es que nadie está mintiendo y todos están mintiendo. Fíjate que esa expresión. Sí, es que es así. A ver, vamos a empezar un poquito a despeluzar la mazorca de maíz esta. Mira, lo primero es entender un poco la psicología que usa el actual presidente de los Estados Unidos, que es, como político, es un poco distinto a los demás. A algunos les parece bien, a otros no les parece bien, pero es que de eso se trata. Los políticos no son amigos nuestros. Yo siempre lo digo que, o sea, que levantar una pasión a favor o en contra de un político da lo mismo, porque al final esa persona no te conoce a ti, ni tú lo conoces a él, porque no es tu amigo, es simplemente un servidor público, ¿no? Pero en el caso de Donald Trump, él usa una estrategia en este mundo de las negociaciones un poco, vamos a decir, sui generis, un poquito diferente, ¿no? Y soltar esa bola como la soltó el mismo día 4 de enero, al otro día de invitar a Maduro a mudarse al nuevo condominio en el que está viviendo ahora en Nueva York, fue muy interesante, porque probablemente a esas alturas no se había hablado ni una palabra entre Cuba y Estados Unidos, pero al lanzar ese comentario a los medios de prensa que recorrió el mundo en menos de 3 minutos, pues le encendió las alarmas al régimen de Cuba, evidentemente. Es decir, ¿cómo que va a caer? ¿Cómo que estás diciendo que estamos conversando? ¿De qué estás hablando? De hecho, fue un pequeño empujoncito, ¿no? Para decir, sí, hay que sentarse a conversar. Y el régimen, por supuesto, pues no le ha quedado más remedio que responder. De hecho, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, Carlos Fernández de Cosío hijo, porque hay un Carlos Fernández de Cosío padre. Gracias por aclarar eso. Sí, su padre se llamaba Agustín Fernández de Cosío. Fernández de Cosío es un solo apellido. Y es muy interesante, porque quien sale a dar la cara por el régimen no es el actual ministro de Relaciones Exteriores, es el viceministro de Relaciones Exteriores. Y no es casualidad, porque Parrilla ahora mismo no es solamente que diplomáticamente está quemado, está fundido, bueno, además que el hombre está enfermo y todas esas cosas, pero están poniendo a este personaje
y hay muchos motivos por lo cual lo ponen a desmentir en público el tema de las negociaciones. Y si me das un par de minutos, te doy un poco de claridad al respecto. Lo primero, ¿quién es Carlos Fernández de Cosío? Tú ahorita te reías cuando te decía, Carlos Fernández de Cosío es un perro de raza. Sí. Es un diplomático de raza, porque es un diplomático de escuela. Fíjate que se graduó, espérate que tengo la nota por aquí, se graduó en licenciatura en Relaciones Internacionales en 1983. Sí. Estamos hablando ya de más de 40 años en el negocio de la diplomacia. Pero es que a su vez él nació en una casa de diplomáticos porque su papá, Agustín Fernández de Cosío, es de la vieja guardia de la diplomacia del castrismo. Entonces tiene pedigrí. Sí, tiene pedigrí. Es un tipo de raza. O sea, que conoce todos los mecanismos estos de la diplomacia castrista, de la diplomacia tramposa esta del castrismo, que es mezcla de diplomacia con mezcla de inteligencia, o sea, de servicio de inteligencia, de espionaje, ¿no? Y cuando tú ves el historial de Cosío, ha sido embajador en Canadá, ha sido embajador en Sudáfrica, estuvo a finales de los 80 mediando cuando las conversaciones en el tema Angola, estuvo también metido en lo de las negociaciones con la FARC de Colombia, sí. O sea, estuvo en la delegación permanente de la ONU, ha sido director del Departamento de Estados Unidos, del MINREX, o sea, no estamos hablando de cualquier personaje. Otro dato a su favor, que es un tipo leído y escribido, como se dijera en buen cubano, o sea, es un hombre que habla fluido el inglés. Eso facilita muchísimo todo el tema de la comunicación diplomática. Porque cuando tú miras para atrás en la diplomacia cubana, los dos anteriores ministros de Relaciones Exteriores, ¿quiénes fueron? Roberto Robaina. No voy a poner en tela de juicio sus capacidades intelectuales, no es mi asunto, no. O sea, al enemigo yo no tengo por qué degradarlo a través de ofensa para poder atacarlo. Pero no creo que Roberto Robaina pudiera ser más allá de un cuadro, de lo que fue, un cuadro de la juventud. Social. Exacto, eso. Y no llegaba ni remotamente a lo que necesitaba el castrismo. Después, el que lo sustituyó, ¿quién fue? Felipe Pérez Roque, uno de los niños mimados de Fidel Castro. Felipe Pérez Roque, con todo el respeto del mundo, pero para ese trabajo que lo pusieron a hacer, no solamente que el zapato le quedaba 5 tallas grandes, es que ni por mucho a nadie se le debería haber ocurrido poner un tipo así. Pero Fidel Castro hacía esas cosas con toda intención. No te vayas a imaginar que Fidel Castro lo hacía por tonto ni porque se enamoró de estos dos personajes. Él lo hacía con toda intención, porque al final los tipos que de verdad cortaban el bacalao a la hora que había que hablar con los pejes gordos de la diplomacia mundial eran la gente que estaba por detrás. Eran personajes como como Carlos Fernández de Cosío. Un tipo que sabía hablar, un tipo que tiene educación, que tiene preparación en el mundo del espionaje, de la inteligencia, pero en el mundo de la diplomacia también. Entonces, llegamos al 2026. Empieza todo este desmadre con Estados Unidos. Sale a dar la cara en los medios de comunicación de incluso de Estados Unidos, la CNN, porque la primera entrevista que vi hace unos días atrás, hace como una semana o algo así, fue en la CNN, que la periodista lo llevó muy tenso, lo tiró contra la pared, y el hombre tuvo bastante aplomo, excepto una pregunta que ahora no recuerdo cuál fue, que estuvo varios segundos en silencio porque realmente el guión está difícil de cumplir. Entonces, volviendo a la cuestión original, ¿quién está mintiendo? Yo te decía, todos están mintiendo y nadie está mintiendo. Porque es que aquí no se está negociando a nivel diplomático. No hay ningún diplomático, ni de Estados Unidos ni de Cuba hablando. Y no es porque lo diga yo, o sea, es que eso se cae de la mata. Porque estamos hablando de Estados Unidos, una potencia militar y económica, y Cuba, un país comunista que ha promovido el terrorismo a lo largo del tiempo. No van a tener conversaciones diplomáticas, al menos no en este momento. Aquí las conversaciones son conversaciones de inteligencia. Por la parte norteamericana, pues puede haber algún funcionario de primera línea de la CIA, probablemente, que es el primer acercamiento que se hace siempre. Y esto sí es historia, ¿ok? Esto sí es historia a pulso. Los primeros acercamientos que hace Estados Unidos con regímenes de este tipo
siempre es a través de agentes de la CIA. Se hizo en el 2011 cuando Muammar al-Gaddafi se le acercaron ¿a quién? Agentes de la CIA a la gente que iba a tumbar al régimen de Gaddafi. Lo han hecho siempre, no van a cambiar la estrategia ahora porque además esa estrategia funciona. Y por la parte cubana, por supuesto, ahora mismo todo el que está viendo este programa te va a decir rápidamente, Alejandro Castro Espín, ¿quién si no? Sí, claro, es Alejandro Castro Espín, por supuesto. Y ahí es donde está el detalle que se nos hace predecible el régimen castrista. Porque tiene que ser Alejandro Castro Espín, porque no solamente porque sea el hombre de confianza de su padre Raúl Castro, sino porque es Alejandro Castro Espín el hombre que hoy está manejando los hilos del poder en Cuba, los hilos reales del poder. Y estuvo en una negociación anterior. Sí, no. Estuvo en una negociación anterior, o sea, él fue el hombre que estuvo cuando el deshielo con Obama, en el 2015, él fue el hombre que estuvo detrás de todo eso, ¿ok? Pero es que él ha estado detrás de todas las cosas importantes en las últimas 2 décadas. Él estuvo en Londres cuando el juicio contra el Banco Nacional de Cuba y toda esa cosa que no recuerdo ahora mucho los detalles. Sí. Él estaba ahí, salió en video, salió en fotos, o sea, está ahí por una simple razón. Porque él en su momento fue el brazo derecho de su padre, pero hoy es el hombre que mueve los hilos del poder real. Y esto es muy importante entenderlo, porque en estos días todo el mundo está con el tema de que si Díaz-Canel, que se tiene que ir Díaz-Canel. A ver, se puede ir Díaz-Canel y se pueden ir 100 Díaz-Canel, que el régimen no se desmonta. Díaz-Canel cumple la misma función que cumple esta pelotica que yo tengo aquí, que es para apretar. Esto es para apretar aquí, para yo entretenerme y desestresarme y todo eso. O sea, él no tiene ninguna función. De hecho, ayer estuve viendo algo, no recuerdo en qué canal fue, que estaban entrevistando a un analista político o alguien, no sé, no recuerdo muy bien ahora los detalles, que estaba hablando de que en las conversaciones que hay entre La Habana y Washington le dieron 3 semanas a Díaz-Canel para irse y que van a poner una triada, una especie de gobierno tutelado, y la triada que daban era Manuel Marrero, la vicepresidente de la Asamblea Nacional. No, espérate, es que han dicho el nombre de Josefina Vidal y a la vez han dicho también el nombre de la que actualmente es vicepresidente de la Asamblea del Poder Popular, que se llama Mari Machado, no recuerdo su nombre ahora, y que también están dando el nombre, están dando el cargo, el parentesco equivocado. Están diciendo que es un nieto de Fidel Castro. No es un nieto de Fidel Castro. Fraga Oliva es un sobrino nieto, es el hijo, es el nieto de la hermana mayor de Fidel y Raúl Castro. Sí. Que es un perfecto tecnócrata, es un tipo que está distanciado por completo de la política y la ideología en Cuba. Él se ha movido simplemente siempre en el mundo empresarial. Es un hombre joven de 55 años, de hecho salió hace unos días en la mesa redonda, fue el que anunció, fíjate qué contradicción, fíjate, o sea, esto es para desmontar así, sin pensárnoslo mucho, desmontar el discurso de que Díaz-Canel no es nada en Cuba, porque en la rueda de prensa súper importante que dio el jueves pasado, él anunció que se iban a dar a decir medidas, que a su vez Carlos Fernández de Cosío lo había dicho un par de días antes, en la entrevista con la CNN, que se iban a anunciar un grupo de medidas un poco difíciles para los cubanos. Díaz-Canel dio aquella famosa conferencia de prensa que dijeron que era en vivo y resultó que había estado grabada y editada desde el día antes, y Díaz-Canel no anunció las medidas. Las medidas las anunció al siguiente día, viernes, en la mesa redonda, Pérez de Oliva Fraga. Porque además, ese muchachito que tú ves ahí es ahora mismo el viceministro primero del Consejo de Estado. O sea, es un tipo que ha hecho una carrera meteórica, que lo ubicaron en el 2024, creo que fue en mayo del 2024, lo hicieron, en mayo o en octubre del 2024, lo hicieron ministro de Comercio Exterior. Había estado durante unos meses como viceministro de Cabriza, hasta que ya Cabriza lo jubilaron, porque Cabriza ya necesitaba un andador en aquel momento, en el 2024. Estaba ya sufriendo, luchando contra una enfermedad.
Sí, no, ya era un anciano, pero lo tuvieron que sacar porque había que seguir renegociando deuda por el mundo, que Cuba, acuérdate que le debe $1 a cada santo. Exacto. De las 11.000 vírgenes, o sea que había que traer a alguien ya con puntería, y traen a este muchacho. O sea, este muchacho evidentemente es el relevo, es la próxima cara visible del poder porque es un tecnócrata, es un tipo que no tiene ningún vínculo con el castrismo en la parte ideológica, y lo interesante con este señorito es que es un Castro sin llevar el apellido Castro. ¿Ya? Entonces, volviendo, porque tráeme de regreso siempre al camino, que yo me voy perdiendo. Sí, bien. Las conversaciones, ¿cómo se están llevando según tu percepción? Estamos aclarando que esto es una percepción tuya, esto es totalmente tu opinión, cómo es el asunto. ¿Cómo crees que se están llevando las conversaciones? ¿Se están llevando cara a cara? ¿Se están llevando telefónicamente? ¿O se están llevando con algún tipo de vídeo, Zoom, o a través de mensajes electrónicos, mensajes de texto? ¿Cómo se están llevando estas conversaciones? Bueno, espérate, para responder esa pregunta tengo que consultar la bolita de cristal, porque para ser tan específico así, déjame ver la bolita de cristal, y de paso que me diga el número de la lotería de este fin de semana. No, pero bueno, en serio. Es muy interesante porque hace unos días salió una noticia, que no sé de dónde muy bien ni de dónde salió, de que daba por sentado que las conversaciones estaban ocurriendo en México, daba una cantidad de detalles espantosos, y cuando yo terminé de leer todo aquello, yo dije, mira, algo que está ocurriendo ahora mismo con la administración Trump es la ratificación de que cuando se están haciendo conversaciones a nivel de agencia de inteligencia, ellos no le dan bola a nadie. O sea, no hay manera de que nadie pueda saber con exactitud cómo está ocurriendo eso. Nadie se enteró de lo de Maduro. Nadie ni lo vio venir. O sea, todos esperábamos que eso ocurriera. Algunos especulaban va a ocurrir, otros que no, otros que sí, que cómo van a hacer, que esto es lo que va a ocurrir, que esto es lo que va a pasar. Pero cuando ocurrió, cuando esa mañana nos levantamos con la noticia de que eso había ocurrido, nadie se lo había visto venir. ¿Sabes por qué? Porque cuando las cosas se mueven por el mundo de las agencias de inteligencia, de espionaje, no se entera nadie. Entonces, estas conversaciones, los detalles no las puede saber nadie. Eso de que ya le dieron 3 semanas a Díaz-Canel, a mí me encantaría que fueran 3 semanas, no, que fueran 3 horas. Díaz-Canel no, toda la pandilla que llenara, que trajeran un Airbus 380 de los que son gigantescos, que caben 400 y pico, y los llenaran y metieran hasta en la barriga del avión y los soltaran en el medio de la Antártida, en chori y en chancleta. Pero no funciona así. Esto no funciona así. Porque, a ver, el régimen castrista es posible que pueda entregar algún chivo expiatorio, ¿por qué no? Y que ese chivo expiatorio incluso pueda ser Díaz-Canel, ¿por qué no? Mira, yo te voy a traer un sacrificio de ofrenda, aquí lo tienes, mira, llévatelo, júzgalo, y este va a cargar las culpas de todo el mundo. Y de paso te llevas a la esposa, que con el mal gusto que tiene para vestirse, lo mejor que puede pasar es que se la lleven también. Eso es un escenario, pero es un escenario hipotético. ¿Quién tiene la garantía de que eso es lo que se está negociando? Yo de hecho ni siquiera creo que se esté negociando así, de esa forma. Ni siquiera creo que es que se vayan a llevar a Díaz-Canel. Un escenario que si a mí me preguntan, yo diría, por ejemplo, puede ser de que en esas conversaciones digan, sí, pero es que tú tienes que presentar un culpable si tú quieres que después sigamos negociando una transición hacia algo, porque esa es la otra parte, eso es un segundo tema. ¿Qué tipo de transición es el que están negociando? Hay que sacrificar a alguien. Tienes que sacrificar a alguien. Y a lo mejor por un problema de la dignidad esta de los comunistas, sobre todo los de Cuba, que son unos leones, que no son poca cosa los de Cuba. Subestimar a un enemigo de ese tamaño es lo que nos tiene aquí 67 años después. A lo mejor puede ser, mira, aquí vamos a hacerlo de la siguiente manera. El martes 3 de marzo vamos a sacar una nota en el noticiero que diga que el Ministerio del Interior, en una investigación que se hizo, encontró que el presidente de la República es el hombre más corrupto del mundo, es todo lo que te dé la gana de decir.
Se le abrió una investigación porque el hombre ha estado lavando dinero, haciendo no sé qué. Vamos, un delincuente, pero de marca mayor. Es el que tiene a Cuba en la pobreza, gracias a Díaz-Canel. Y que con tremendo dolor el gobierno revolucionario tiene que dar el paso al frente y le pasa lo mismo que a Gil, lo ponen en la celda al lado y ya tú sabes lo que es. Y el castrismo queda como que lo hicimos nosotros. No fue una injerencia tuya, lo hicimos nosotros. Ese para mí podría ser un escenario posible. ¿Por qué no? Porque el escenario de abrir la puerta, que vuelva a entrar otro grupo de estos de operaciones especiales, meta un poco de ruido en La Habana y se lleven a Díaz-Canel, no sé por qué, pero no lo veo. No sé, si me preguntas así, yo no te puedo decir con palabras, o sí puedo, pero me costaría mucho explicar de que aquí detrás de esto hay un problema de imagen y el régimen tiene que cuidar la imagen de ellos hasta el último minuto. ¿Ya? Entonces, ellos perfectamente pueden decir, hay que sacrificar, vamos a sacrificar a Díaz-Canel, es más, y te entrego a 50 funcionarios más. Como que formaban parte de la red. Sí. ¿Cómo tú ves la transición entonces? ¿Copia carbón de lo que sucedió en Venezuela o esto va a ser algo diferente? Mira, la transición de Venezuela es un experimento, ¿ok? O sea, no hay un referente histórico reciente del siglo XX de una transición de este tipo. Por tanto, no se puede asegurar de que va a salir bien o que va a salir mal o qué es lo que hay. En principio, cuando tú lo ves, tú dices, hombre, negociaron con la cúpula del chavismo. Porque es lo que han hecho, negociaron con la cúpula del chavismo, salvo un par de funcionarios que han movido de cargo y a otros que lo han tronado, más o menos se mantiene la misma cúpula. Incluso está ahí Diosdado Cabello. Fíjate. O sea, estamos hablando del ranking, del top 3 del chavismo. Todavía está ahí Diosdado Cabello. Al único que sacan es a Maduro, porque es al final la pieza que ellos necesitaban sacrificar para poder entonces destrabar la maquinaria. Entonces, de alguna forma, aquí hay un tutelaje un poco por debajo de la mesa, porque se están acercando funcionarios de la actual administración, estuvo el director de la CIA, o sea, claro, hubo cosas ahí que han sacado y noticias que son falsas, como es lógico, estamos viviendo en un mar de ruido mediático impresionante en estos días, pero sí ha ocurrido. El director de la CIA estuvo en Caracas, o sea, ahora recientemente, hace unos días, también estuvo otro funcionario que no me acuerdo ahora quién es, vi la noticia, pero la vi muy de pasada. Y lo que sí está haciendo la administración de Delcy Rodríguez, Delcy la Fea, como le dicen, y le dicen así, Delcy la Fea, ¿no? O sea, sí. Yo no creé esa categoría estética de lo feo y lo bello, o sea, ella es fea, ¿qué vamos a hacer? Yo también, y aquí estoy, ¿no? Lo que sí están haciendo es una negociación muy clara de decir, vamos a llegar a un entendimiento, nosotros vamos a parar de hacer una serie de cosas porque aquí hay una jugada mayor. O sea, la actual administración no tiene interés de por sí en sacar a Maduro y sacar a Díaz-Canel del poder. O sea, recuerda que esto es un juego estratégico. Ahora mismo los tres grandes del planeta se están pulseando a ver quién se queda, cada quien con su área de influencia. Y por supuesto el área de influencia de Estados Unidos es América, el continente americano. Y estas dos piezas había que cortarle la cabeza al suministrador de Venezuela, al de petróleo, que es Venezuela, y ahora le toca el turno a la cabeza de la serpiente del continente, que es Cuba. Lo que yo no sé cómo va a ser, yo no sé cuándo va a ser. A lo mejor estamos hablando aquí y cuando salga el video ya hay que quitarlo porque ya todo pasó. Exacto. Y estamos hablando atrasado. Porque me ocurrió, yo publiqué un video los últimos días de diciembre, creo que fue el 30 de diciembre, de por qué no caía el chavismo en Venezuela. Intenté hacer un análisis pasando por todos los estamentos que hay de inteligencia en Venezuela, de aparatos de represión, del ejército, de la colaboración que le ha dado Cuba durante décadas ahí, de cómo lo armó la estructura, y 5 días después estaba volando Maduro a Nueva York. Fíjate qué interesante, pero al final se vale porque, o sea, el chavismo no se ha caído, el chavismo sigue ahí. O sea, por eso te decía hace un momento, estamos viendo algo inédito. Esto es un experimento.
¿Cómo va a ser? No sabemos. Ahora, me volví a perder, a desviar del camino. La pregunta... Sí, yo te estaba preguntando en este caso que si la transición en Cuba, si sería copia carbón con la de Venezuela y me dijiste que no, o sea, esencialmente no crees que sea el mismo proceso y me argumentas que están tratando de cuidar su imagen ahí. Sí, no, pero a ver, espérate. El tema con Cuba es el siguiente, que es el tema lo mismo que está ocurriendo con Venezuela. En primer lugar, es la manera más barata de tú obligar a tu contrario, a tu enemigo, a que se alinee contigo. Por eso digo que es una cosa inédita, eso no se ha hecho, esto es un experimento, ¿eh? O sea, estás obligando al régimen chavista a que vaya poco a poco soltando los lazos que tiene con Rusia y con China y se alinee con Estados Unidos. Y mientras sigue siendo el régimen chavista, porque es el chavismo el que está en el poder todavía, fíjate. Entonces, el tema con Cuba es más o menos similar, o sea, estamos hablando de regímenes que son muy parecidos, que hay dos opciones. O le meten mano, cuando digo mano es una invasión militar, pero las invasiones militares cuestan dinero, y cuestan mucho dinero. O sea, baratas no son, porque los cubanos a veces vivimos con unas ilusiones, unas fantasías en la cabeza que sería bueno aprender a manejar las expectativas de Trump. Lo que tiene que hacer es acabar de invadir a Cuba. Bueno, en primer lugar tú dices, bueno, pero ¿por qué Trump tendría que invadir a Cuba? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual el presidente de los Estados Unidos tendría que firmar, bueno, pedir una autorización al Congreso de los Estados Unidos para que le autoricen una invasión militar a Cuba? Así porque sí. Eso no funciona así. O sea, estamos hablando de muchos recursos. Entonces, por otras vías, bueno, esta es una de las vías. Esta es una de las vías, que este es el tipo de golpe blando que se puede dar. Pero detrás de este golpe hay un problema, que yo estoy por hablar de eso. De hecho, ya he estado hablando de eso en estos días en el canal. Por cierto, déjame hacer un poquito de publicidad a mi canal aquí, contarte historias. No, tu canal está ya bien visibilizado en las redes. Bueno, vale, yo mismo tú eres un personaje ya conocido en las redes. Así que yo no soy conocido. Sigan a contarte historias. Alain Padrón, ahí lo tienen, para tener un análisis inteligente sobre muchos aspectos. ¿Okay? Así que suscríbanse. Gracias. A contarte historias. Algún programa, me imagino, habrá algo que haya hecho. O sea, yo estuve algún tiempo haciendo programas puramente históricos. Me encanta la historia, hacer cosas puramente históricas, pero con todo esto que está ocurriendo ahora mismo, creo que hay que prestarle más atención a esto que al pasado. Del pasado ya hablaremos de nuevo. Ya retomaré esa etapa porque me interesa muchísimo. El problema más grande que hay en Cuba no es si se va a caer o no el castrismo. El castrismo se va a caer. Y se va a caer, y todo pinta que se cae en el 2026. O sea, porque hay muchos intereses alineados en acabar de arrancarle la cabeza a la serpiente a Rusia y a China aquí en el área, en el continente americano. Uh-huh. El tema está cómo va a ser esa transición, qué tipo de transición va a ser, y sobre todo, después que ese dominó se le dé todo el agua que se le va a dar, cómo va a quedar configurado el dominó. ¿Quién se queda con los actores que van a tomar presencia durante y después de la transición? Okay, y aquí voy a tirar una bomba para que todo el que quiera escribir comentarios, incluso quieran atacarme y decirme hasta el mal que voy a morir, bienvenido. Ni yo sé de qué me voy a morir. Pero bueno, la oposición cubana, si no se pone las pilas, no va a poder hacer nada en esta repartición de fichas del dominó. Wow. Porque las conversaciones que están ocurriendo ahora mismo por debajo del telón no están incluyendo a ningún actor de la oposición. A lo mejor sí, a lo mejor son tan secretas que no nos estamos enterando. A lo mejor X nombre, no voy a aventurarme a decir nombre de nadie para no levantar una falsa polémica. A lo mejor hay alguien que está participando de esto. Pero hay que ver hasta qué punto va a ser la participación que van a tener. Porque de una cosa sí te digo convencido. El nuevo castrismo que va a evolucionar de aquí, que es el castrismo empresarial, la oligarquía castrista, que se va a quedar en el poder económico por lo menos,
Y también el poder político van a ir poniendo sus testaferros ahí para seguir moviendo los hilos, porque en Cuba hay unas cuantas cositas que repartir, no solamente Marabú, hay unas cuantas cositas interesantes ahí que repartir. Y los hoteles que están ahí, ¿quién se va a quedar con eso? ¿Quién va a ser el dueño? Porque muchos de esos hoteles fueron construidos con básicamente Gaesa, ¿no? Entonces sí, pero es que esa es la otra parte. Que tú dices, esto es de Gaesa, esto es de Gaesa, esto es de Gaesa. Eso es lo primero que decimos porque es la respuesta más fácil que nos viene a la cabeza. Pero cuando tú vienes a ver quién está detrás de ese hotel, quién tiene acciones incluso de ese hotel, es un consorcio que radica en Finlandia, en Dinamarca, en Singapur. Correcto. Cuando vienes a ver, es una sociedad anónima que pertenece a Gaesa, a alguien con nombre y apellido, pero tú no te has enterado. Y en cualquier cambio de régimen, cuando vengan dicen, no, espera, que este hotel no era del castrismo. No, mira los papeles aquí, mira. Te dicen, esta es la sociedad Tornillo creada en Luxemburgo. ¿Dónde está radicada? En Luxemburgo. ¿Quién es esto? Se acabó. Y ahí vienen sus nuevos dueños, que al final son sus testaferros, o al menos los apoderados, y dicen, sí, esto es de nosotros. Aquí no hay más nada que hablar, esto es de nosotros, esto nos pertenece. Y ya. Y la inversión se hizo y va a recoger fruto. Y se hizo la inversión al final con dinero que mandaron los cubanos de la diáspora por remesas familiares a través de Western Union, que Western Union depositaba en Panamá a Fincimex. El régimen se quedaba con los dólares frescos y en Cuba iba la persona y recogía ¿qué cosa? CUC. O sea, esto ha sido toda una cadena. Entonces el gran riesgo que hay en una transición, el gran riesgo es precisamente que la oligarquía castrista emerja como los dueños de la economía cubana al estilo soviético. Sí. ¿Ok? Al estilo soviético. Ese es el gran problema. Y que entonces cuando la oposición venga a decir, sí, pero es que yo, dice, ¿quién tú eres? Si tú no eres ni siquiera una oposición legítima. Porque el régimen nunca ha legitimado a la oposición cubana. O sea, nunca se han sentado a conversar, nunca se han podido sentar en una mesa donde haya 3 actores y la oposición sea uno de los actores. Y han hecho el trabajo de lo mejor posible, porque han mantenido una oposición fragmentada, dividida, peleándose, infiltrada. O sea, han hecho el trabajo bien. Ahí no es que haya que reconocerle al castrismo, pero hay que admitir de que lo han hecho mejor. O sea, no han entendido el pequeño detalle de que la frase de divide y vencerás sigue funcionando a día de hoy. Sigue funcionando. El castrismo es ese ejemplo. Y ahí está. Entonces, en una Cuba, vamos a decir post-castrista, porque tampoco es que vaya a ser post-castrista así de primera y pata, porque sí. Ese sueño que tenemos los cubanos, y que es un sueño que viene de esa imagen idílica que presentaron el 1 de enero del 59, de Batista huyendo y los revolucionarios a la calle, el pueblo festejando y qué felicidad, se acabó la dictadura, ahora sí vamos a ser felices, y a los 2 meses se enteraron que la felicidad les había durado muy poco. O sea, ese sueño idílico no es tan así, porque ¿en qué contexto podríamos celebrar la caída del castrismo? ¿Que tumbaran a Díaz-Canel? Un títere. Díaz-Canel es menos que un títere. Díaz-Canel es la cajita donde se guarda el títere. ¿Entiendes? O sea, me explico lo que digo. O sea, que se lleven a Raúl Castro. No, Raúl Castro no aguanta ni el viaje a Nueva York, macho. Raúl Castro es un anciano que tuvieron que darle un chute de adrenalina el día ese que trajeron a las cajitas esas de Venezuela, para que pudiera pararse ahí 20 minutos. Y tuvieron que hacer una ceremonia, pero la cosa más rápida, abreviada del mundo. Y Raúl Castro ni abrió la boca, porque yo creo que ya no puede ni hablar prácticamente. O sea, ya no lo han vuelto a sacar hablando. Eso te dice cosas. O sea, tú dices, Raúl Castro se va a ir de este mundo sin pagar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo definimos cuándo se cae el castrismo? Está pesado eso, ¿eh? Pero el peligro que tú haces notar aquí es que no haya un cambio donde se involucra la oposición y que haya una transición estilo a la rusa,
donde estos personajes que ya tienen poder, que ya tienen dinero, que ya tienen influencia, que ya tienen compañías abiertas fuera de Cuba, operando y ganando dinero, simplemente haga un acomodo del poder y estos se queden como unos oligarcas con concesiones en la isla, como hoteles, cosas, y que realmente no se tenga en cuenta a la oposición. Entonces, ¿tú crees el escenario de que en esta transición haya un llamado a elecciones? ¿Tú ves eso como un escenario posible? Mira, eso sería lo mejor que podría pasar, porque de hecho es lo que podría traer un poco de claridad a todo esto. Pero hay un problema. Si esa transición está tutelada y va de la mano del castrismo, y cuando hablo del castrismo, ahí tú puedes meter a cualquiera de ellos, al Fraga, el Tuerto no. El Tuerto yo no creo que se vaya a presentar como figura pública porque él se llama Alejandro Castro Espín. O sea, él es un Castro de apellido. Él siempre va a ser un tipo... Fuera de juego, el apellido Castro fuera de juego. No, completamente. No, eso va a traer muy mal sabor, un sabor muy amargo en la boca. Y de confianza también. De un Castro. Entonces, pero ellos han ido aprendiendo a que el poder no tiene que, o sea, no tiene que ser, la figura central no tiene que ser el que lleva el apellido Castro. Lo han demostrado ahora en estos años con el papalote este de Díaz Canel, que han puesto ahí a un tipo que ni pincha ni corta, hace exactamente todo lo que le dicen. El 11 de julio Alejandro Castro ya estaba moviendo los hilos ya para la represión de los manifestantes, le dio una patada a Díaz Canel, lo zumbó para la televisión y dijo, avisa que vamos a acabar con la quinta y con los malos. La orden de combate. Y hay que volver a ver ese video y una y otra vez para entender de que él tenía miedo a lo que estaba diciendo. Su voz temblaba cuando él está diciendo la orden está dada, revolucionarios a la calle. Vamos, lo estoy aquí ahora, tú sabes, lo estoy fingiendo, pero el lenguaje corporal. Él tenía miedo, él estaba sudando y estaba en aire acondicionado. O sea, él no pincha ni corta. Entonces, en una transición, si viene de la mano de un Castro, si viene de la mano del castrismo, que probablemente vaya a venir, porque ¿con quién está conversando ahora mismo los Estados Unidos? No es con la oposición, en la diáspora. No están creando un gobierno de unidad con miembros de la oposición. Y ahí hay un gran peligro. Mira lo que pasó en Venezuela. Y que de primera y pata mi primera reacción incluso fue decir, dejaron a María Corina fuera del pastel. Hombre, tenían que dejarla fuera del pastel. María Corina Machado, ¿qué poder tiene en Venezuela? Más allá de poder emocional. El apoyo del pueblo. El apoyo popular, pero más allá de eso, ¿qué tiene? ¿Tienes apoyo de los servicios de inteligencia? ¿Tienes apoyo de los 2.000 generales que hay en Venezuela? Ese poder tiene que dársele a ella. No lo ha recibido todavía. Sí, pero es que ese poder no te lo puede dar nadie por un papel firmado. Ese poder, en este mundo, en esta selva de leones, gana el que muerda más fuerte. Entonces, a María Corina Machado la recibieron en la Casa Blanca, le dieron un recibimiento bastante mediocre, por cierto, se la mandaron a entrar por la garita, entregando hasta el pasaporte para poder entrar. O sea, y esos son esos mensajes que mandan de decir, mira, María Corina, tú todo bien, pero tú no eres la persona que necesitamos en Venezuela ahora para hacer esa transición. Tú no tienes poder. Y en Cuba, ahora mismo pasa exactamente igual. O sea, viene la oposición cubana que está en la diáspora, porque la de Cuba está diezmada por completa, está encerrada, está desarticulada, vamos a decir, está desarticulada. Tiene la oposición cubana. Bueno, lo primero que hay que ver es, ¿existe una oposición de verdad, seria, fuerte, que tenga un reconocimiento internacional? Hay nombres, no te estoy diciendo un nombre, porque en las redes sociales últimamente está la cosa de que aparece fulanito y dice, fulanito el presidente de Cuba. O sea, hay que seguir pensando, es decir, Cuba no necesita un presidente, Cuba necesita presidentes en plural. Cada 4, cada 6 años, no sé, cada se establezca, poner una figura nueva porque son políticos, no puede volver a haber otro caudillo, otro dictador, ¿no?